Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Pavani. Bueno, en esta oportunidad me toca estar con ustedes para darles el teórico que corresponde a estabilidad dentaria, funciones del sistema estomatognático y línea de gravedad. Comenzamos con el primero de ellos, que se refiere a la estabilidad dentaria. Tenemos que la estabilidad dentaria está en íntima relación al funcionamiento del sistema buccinador de Brody. Este sistema tiene un componente muscular externo y un componente muscular interno. Este sistema tiene que funcionar en equilibrio para que las fuerzas musculares mantengan a los elementos dentarios en una zona neutra. El componente muscular externo está conformado por los músculos orbiculares de los labios, los músculos buccinadores y los contractores superiores de la faringe, mientras que el componente interno está dado por los músculos de la lengua. Existen ciertas etiologías que van a romper ese equilibrio muscular. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, la succión digital. El niño, al introducir, por ejemplo, su pulgar, hace que rompa ese equilibrio muscular tanto en sentido sagital como transversal. Sagital produce una vestibularización dentaria, ya que aumenta la fuerza del componente muscular interno, ¿sí? Mientras que en sentido sagital, como pueden observar acá, al introducir el pulgar dentro de la entonces es un descenso de la lengua. Al descender la lengua predomina la actividad de los músculos buccinadores o el componente muscular externo, produciendo una mordida cruzada. La función respiratoria también puede alterar lo que es el equilibrio muscular. Fíjense, cuando se produce una respiración bucal, por ejemplo, por una hipertrofia de adenoides, se estrecha el pasaje de aire por las vías nasales, el paciente comienza a respirar por la boca, por lo tanto, para que pueda respirar la lengua tiene que descender. Al descender la lengua, tenemos que el componente muscular externo es el que va a predominar en su accionar, y lo que va a producir lógicamente es un estrechamiento o falta de desarrollo de lo que sería el paladar, originando lógicamente mordidas cruzadas. Fíjense acá en este gráfico cómo se puede apreciar el desarrollo de una mordida cruzada producto de un estrechamiento del paladar. Bien, la deglución atípica también es otra de las causas que puede romper, por ejemplo, este equilibrio muscular. Fíjense que la interposición recurrente de la lengua hace que los elementos dentarios se vestibularicen por un predominio del componente muscular interno. También existen ocasiones en donde los tratamientos de ortodoncias iatrogénicos pueden alterar este equilibrio muscular. Por ejemplo, muchas veces los ortodoncistas, con el afán de no hacer extracciones y alinear casos que tienen mucho apiñamiento dentario, producen una vestibularización de los elementos dentarios, forzando de esa manera el componente muscular externo, es decir, lo mantienen en tensión. ¿Qué origina eso? O sea, lógicamente, al estar en tensión los músculos externos, en este caso, por ejemplo, los buccinadores, lo que van a realizar es tratar de volver a su posición normal, originando lógicamente una recidiva del caso clínico. Bueno, vamos a pasar ahora a las funciones del sistema estomatognático, o mejor dicho, en las que participa el órgano estomatognático. Entre ellas encontramos el amamantamiento, la masticación, la deglución, la fonación y la respiración. El amamantamiento es un tópico que ustedes ya lo han estudiado y lo han visto en otros teóricos. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a describir el resto de las funciones. El amamantamiento. Fíjense que el amamantamiento, muchas de las características físicas del bebé están diseñadas para la lactancia. Se requiere un contacto muy cercano entre la mandíbula, la lengua del bebé y el pecho para que se produzca una correcta lactancia. Para maximizar el contacto, la lengua del bebé es más grande en comparación que el tamaño de su boca. Las mejillas contienen grasas para ayudar a la correcta posición de la lengua
a la succión. Esas bolas adiposas ayudan también para que las mejillas no colapsen durante la succión, lo que dificultaría que hubiese una correcta lactancia. Las vías aéreas también deben colaborar en el desarrollo de la lactancia. Fíjense que la vía aérea del recién nacido es muy corta, y cómo funciona la epiglotis y la laringe para evitar el paso hacia las vías aéreas. Fíjense la correcta posición del pezón, casi llegando al paladar blando. Y es bueno también que el niño adopte esta posición durante el amamantamiento porque permite un mayor contacto del mentón contra el pecho materno y también evita que se produzca una obstrucción de las vías aéreas superiores. Pasamos a la función de masticación. La masticación tiene una serie de fases. Esa serie de fases fueron enumeradas por Murphy. La vamos a describir a continuación. La primera fase es la fase preparatoria. El alimento es ingerido y colocado por la lengua dentro de la cavidad bucal. Una vez que está colocado dentro de la cavidad bucal, comienza la fase de contacto con los alimentos, que son movimientos inducidos por receptores sensoriales según la percepción de la viscosidad del alimento. O sea, percibe si es duro, blando, líquido. Luego viene el aplanamiento, los alimentos son comprimidos, la de contacto dentario, la de molienda, que es una masticación no sincronizada de los alimentos, y pasamos a la última fase, que sería la oclusión céntrica. El movimiento dentario se detiene en un punto terminal desde el cual comienza nuevamente la fase preparatoria. Entonces, estas fueron las fases enumeradas por Murphy. Les hice un video bien explicativo para que puedan entenderlo. Y luego de la masticación vamos a pasar a la función que le compete inmediatamente, que es la deglución. Acá vamos a ver un video donde están todas las fases de la deglución. En este caso Fletcher fue quien determinó las 4 fases de la deglución, ¿sí? Entonces, acá podemos ver un resumen de todo lo que ocurre en el momento de la deglución, luego de la masticación. Y vamos a comenzar a describir cada una de esas fases. Tenemos la fase preparatoria de la deglución. Comienza inmediatamente después de haber ingerido los líquidos o después de que el bolo alimenticio ha sido formado por la masticación. Este bolo se coloca sobre la lengua en una posición preparatoria para la deglución. Lo observamos nuevamente. Fíjense, lo que se está haciendo es preparar el bolo alimenticio. Bien, la fase siguiente sería la fase bucal de la deglución, en donde el paladar blando, como observan en el video, comienza a desplazarse hacia arriba, la lengua empieza a descender y por movimientos ondulatorios lleva el alimento para despedirlo de la cavidad bucal. En la fase faríngea ocurren 3 movimientos importantes, ¿sí? Y comienza cuando el bolo alimenticio pasa a las fauces. Se producen entonces estos 3 acontecimientos. Vamos a levantar un poquito el video para que lo observen. Fíjense, primero se cierra lo que sería la nasofaringe. El velo del paladar toma contacto con la pared posterior faríngea. De esa manera evita la regurgitación de alimentos por las vías aéreas. Por otra parte, fíjense que la laringe sube y toma contacto con la epiglotis. De esta manera evitamos el pasaje del alimento hacia las vías aéreas. Y por último tenemos movimientos peristálticos de la faringe que impulsan el bolo alimenticio hacia el esófago.
La fase esofágica de la deglución comienza cuando el alimento pasa por el esfínter faríngeo. Los movimientos peristálticos llevan el alimento a través del esófago, mientras que la laringe, el paladar y la lengua regresan a su posición habitual. Podemos decir que la primera fase es la única voluntaria. Las demás son involuntarias. Bueno, ¿podemos nosotros evaluar la deglución de nuestros pacientes? Sí, lo podemos hacer a través de una videofluoroscopía. Fíjense, acá podemos observar cómo tenemos la ingesta de líquidos y luego de sólidos, en donde ustedes pueden apreciar la tercera fase con mucha claridad, en donde el velo del paladar cierra la rinofaringe, la laringe toma contacto con la epiglotis y evita que pasen hacia las vías aéreas inferiores los alimentos, y los movimientos peristálticos de la faringe que llevan hacia el esófago los alimentos. Fíjense, acá estamos con la ingesta de sólidos y se observa bien clarito toda esta serie de movimientos necesarios para que se produzca una correcta deglución. Bueno, existe una deglución infantil o visceral y una deglución adulta somática. Entre medio de ambos hay una transicional, que ya vamos a explicar a qué se refiere. La deglución infantil o visceral se da desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 meses de vida. Los maxilares están separados y la lengua colocada entre las encías. El maxilar inferior está estabilizado por los músculos del nervio facial. El movimiento de deglución es controlado y guiado principalmente por un intercambio sensorial entre los labios y la lengua. Y también tenemos la deglución somática o adulta, que se da desde los 18 meses. Los dientes están juntos, sin interposición lingual. La lengua se coloca sobre el paladar, arriba y atrás de las incisivas. El maxilar inferior es estabilizado por la contracción de los músculos masticadores, inervados por el nervio trigémino, y existe una contracción mínima de los labios durante la deglución madura. Existe un periodo de transición también que va desde los 6 meses hasta los 18 meses, que es en el momento en el cual empiezan a erupcionar los elementos dentarios y, lógicamente, en la deglución, conjuntamente con la alimentación, cambian. Observen acá, existen ciertos trastornos de la deglución en donde podemos observar que los dientes y las mandíbulas son llevados hacia atrás, y nosotros podemos lograr esa corrección de la deglución atípica colocando ciertos aparatos que son miofuncionales, que nos van a permitir a nosotros corregir las funciones conjuntamente con la intervención de un fonoaudiólogo. Bien, la deglución atípica se empujan los dientes inferiores y las mandíbulas hacia atrás, como les había comentado recién, y observen cómo se observa ese puntillado a nivel del mentón característico de la deglución atípica. La corrección de la deglución atípica permite que se produzca un desarrollo facial normal, igual que el desarrollo de la parte dentaria. Bien, vamos a ver la función de fonación. La fonación se produce por un triple mecanismo, ¿sí? En el cual interviene el aparato respiratorio, que provee el aire para emitir los sonidos, en el cual participa el diafragma, los pulmones y la tráquea; la laringe, con las cuerdas vocales creadoras de la energía sonora; las cavidades de resonancia supraglóticas, la boca, la lengua, los senos paranasales y principalmente las fosas nasales. Entonces vamos a observar ahora cómo se produce ese triple mecanismo. Ahí tenemos la fuente de aire, las cuerdas vocales de la laringe, y una vez que pasan a través de las cuerdas vocales, llegan a las cajas de resonancia supraglóticas y nos dan el tono de voz, el timbre de voz de cada persona en particular. Bien, ahí tenemos la expulsión del aire y cómo van funcionando las cuerdas vocales.
de acuerdo a la necesidad del momento. Posteriormente llegan a las cajas de resonancia supraglóticas, en donde se termina de emitir los sonidos. La fonación es una función aprendida que depende del sistema nervioso central. Y tenemos la emisión de vocales y la emisión de consonantes. Para que se produzca la emisión de vocales, el aire pasa por las vibraciones laríngeas y no encuentra obstáculos posteriormente. Lo único de lo que va a depender la emisión de vocales es de la posición de la lengua, que se pone plana para pronunciar la A, avanzada la L y la I, retrocedida la O y la U. Y también tenemos la emisión de consonantes, en donde sí ya participan esfínteres que van a estrechar o disminuir el pasaje del aire. Entre esos esfínteres vamos a encontrar los siguientes. Yendo de adelante hacia atrás, diente superior y labio inferior, los labios entre sí, el diente superior y la punta de la lengua y borde alveolar, lengua y paladar duro, dorso de la lengua y velo, velo y pared faringea, dorso de la lengua, velo y pared faringea, y por último la glotis. Bien, esos son los esfínteres principales que van a participar en la emisión de las consonantes. Ahora bien, hay alteraciones de la fonación. Entre ellas encontramos la rinolalia abierta y la rinolalia cerrada. La rinolalia abierta se encuentra cuando hay un pasaje de aire fluido o permanente entre la cavidad bucal y la nasal. Por ejemplo, en las fisuras, que pueden ser fisuras solamente palatinas o labiopalatinas, o también durante la parálisis del velo de paladar. Entonces, en esos dos casos podemos encontrar una alteración de la fonación con rinolalia abierta que nos orientan a un determinado diagnóstico. La rinolalia cerrada también es la típica voz gangosa, la cual generalmente está producida por una obstrucción de las vías nasales. Por eso nosotros, cuando estamos haciendo la anamnesis, podemos ya tener un indicio de que si nuestro paciente presenta una alteración en la función respiratoria a través del análisis de su fonación. Bien, pasamos a la respiración. Bueno, vamos a ver entonces un video en donde vamos a observar las diferentes estructuras que corresponden a las vías aéreas, en donde podemos observar la cavidad bucal. Posteriormente vamos a observar que están las amígdalas palatinas, fíjense la pared posterior de la faringe donde pueden estar las adenoides. Tenemos los senos paranasales, los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales, los frontales. Todos participan en la respiración, generalmente para el calentamiento y neumatización de la zona. Bueno, vamos a esperar que corra un poquito más el video para explicarles un poquito más. Acá tenemos esos senos etmoidales en un corte sagital, los esfenoidales, el seno frontal, la cavidad nasal. Todos esos son lugares donde nosotros vamos a recibir un calentamiento del aire. Son estructuras. Bien. Después tenemos la parte de la faringe, en donde tenemos la rinofaringe, que es la zona que está inmediatamente por detrás de la nariz, la orofaringe, que es la que corresponde a la cavidad bucal, y la laringofaringe, que es la parte de la laringe que está en relación con la laringe propiamente dicha. Posteriormente, para la respiración, el aire va a pasar por la laringe, ¿sí? En la laringe recuerda que están las cuerdas vocales, que son las que emitían
daban las vocales o consonantes. Posteriormente, lo que vamos a ver, estos son cartílagos que pertenecen a la zona de la laringe y luego que pasan de la zona de la laringe se dirige a la tráquea. Bueno, acá estamos en lo que tenemos la tráquea. Una vez que el aire pasa por la tráquea, posteriormente se dirige hacia los bronquios y posteriormente a los pulmones. Acá tenemos los bronquiolos y los alvéolos pulmonares. Bien. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros respiramos estamos haciendo un intercambio gaseoso en la inspiración y en la expiración. O sea, inspiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Eso es para que se produzca una correcta hematosis, que es el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones. Esa hematosis nos va a permitir a nosotros un correcto crecimiento y, de las estructuras celulares y por lo tanto de los órganos que competen a la persona. Fíjense, acá tenemos el alvéolo, acá tenemos un intercambio gaseoso, incorporamos oxígeno, liberamos dióxido de carbono, y de esa manera es como funciona el sistema respiratorio. En la respiración, cuando es exclusivamente nasal, puede asegurar el desarrollo racional del resto de las funciones y de las estructuras. ¿Cuáles son las funciones de las fosas nasales? Tenemos funciones principales, que es la respiratoria y la olfatoria. Y la secundaria, la fonación, porque actúa como cavidad de resonancia supraglótica. Dentro de las principales, la que vamos a analizar es la respiratoria, que es la que nos interesa en este momento. La función respiratoria de las fosas nasales, tenemos primero el calentamiento, a través de los vasos sanguíneos distribuidos por los conetes y el tabique. Segundo, la humidificación a través de las glándulas seromucosas de la membrana nasal. Y por último, la purificación, en donde elimina partículas en suspensión mediante 3 procedimientos. Mecánico, el movimiento ciliar, que barre conjuntamente con el barniz mucoso, el químico con las lisosimas y las inmunoglobulinas A secretorias serían el procedimiento biológico. Bien, entonces de esa manera va a condicionar el aire para que pase o circule de una manera adecuada dentro del sistema respiratorio. Entonces son muy importantes la función de las fosas nasales, por lo tanto es muy importante que la persona respire por la nariz y no por la boca. Bueno, acá podemos observar 2 videos en el cual observamos la inspiración y vamos a ver que en el momento de la inspiración el aire se humidifica, también realiza como una cierta turbulencia dentro de las fosas nasales a través de los cornetes. Esa turbulencia hace que el aire se caliente y llegue a una temperatura adecuada a los pulmones para que se produzca la correcta hematosis. También van a observar que las vellosidades nasales, en el momento de inspirar, van a retener algunas partículas, mientras que otras partículas son tan pequeñas que atraviesan esa barrera y van a depositarse a nivel del mucus, del aparato respiratorio. Bien, entonces, lógicamente, algunos de esas partículas van a quedar en las vías aéreas superiores, mientras que otros van a llegar hasta el pulmón o vías aéreas inferiores. Fíjense que la acción de las cilias en la zona de las vías aéreas superiores es hacia la laringe, transporta el mucus hacia la laringe, mientras que las superiores transporta también en sentido de la laringe al mucus.
llevando todos los microorganismos, las impurezas, para que nosotros a través de la expectoración podamos eliminarlas. Fíjense, este es el movimiento ciliar que va a transportar al mucus, acá está llevando el mucus, y algunas de las partículas que tenemos acá serían las que nosotros eliminaríamos a través de la expectoración. Bueno, existen ciertas causas que obstruyen las vías aéreas superiores y no van a permitir, lógicamente, que el aire se caliente, se purifique y se humedezca. Entre esas causas tenemos hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cola de cornetes, pólipos nasales, desviaciones de tabique, hipertrofia de la mucosa nasal. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar el flujo nasal? Podemos hacerlo de la siguiente manera. En la bibliografía aconsejan a los odontólogos colocar un espejo por debajo de las narinas y observamos la producción de halos, ¿sí? En donde nosotros podíamos determinar si no hay halos, que es una obstrucción bilateral, que si hay un solo halo es unilateral. Entonces, de esa manera, el odontólogo supuestamente podría determinar. Lo que yo realizo en mi consultorio es lo siguiente, es cerrarle la boca al paciente, pedirle que inspire y expire. Si veo que alguna de las fosas nasales tiene un flujo disminuido, lo que hago es tapar una de las narinas y ver si realmente está obstruida o no, y luego procedo con el siguiente, de la siguiente manera, con la contralateral. Esa es una maniobra rápida que está buena para utilizarla. Si no, bueno, otra de las cuestiones que tenemos que tener presente es que nosotros hacemos un diagnóstico presuntivo de ello, sí tenemos que derivarlo al otorrino para que haga una rinomanometría y también puede realizar una fibroscopía para ver directamente dentro de las vías aéreas superiores cuál es el problema presente. Bueno, acá tengo una teleradiografía que es normalmente una de las imágenes que utiliza un ortodoncista para sus diagnósticos cefalométricos. Y como nosotros la pedimos de rutina, podemos interpretarlas y valorar el flujo aéreo. Fíjense, acá tenemos las fosas nasales, esta sería la nariz, y esto que vemos acá un poquito más radiolúcido, ¿sí? Sería el pasaje del aire, las vías aéreas superiores. Ven, acá está el velo de Palada, pared posterior de la faringe, acá están las adenoides, acá están las amígdalas, esto que está acá sería la cola de los cornetes. Bueno, y vemos, entonces, vamos a ver si ese flujo de aire está permeable o no en nuestros pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Si observamos hipertrofia de cola de cornetes, vamos a observar, fíjense en la zona de cornetes, una zona radiopaca que se manifiesta de esta manera y no nos permitiría un correcto flujo nasal. Si tenemos dudas si es adenoides, vamos a observar en la zona esa cómo prolifera la adenoides y disminuye lo que sería el flujo de aire hacia las vías aéreas inferiores. Y si fuese amígdalas, ¿sí? También nos fijaríamos a nivel de las amígdalas y veríamos el flujo que tenemos de aire en esa zona. Lógicamente va a haber una superposición de estas tres causas, más pólipos nasales. Hay que hacer un estudio exhaustivo y determinar realmente qué es lo que necesita el paciente. Hoy en día también nos podemos valer de estudios tridimensionales, como son las Combin. Hoy en día se piden de rutina en nuestros consultorios para todos los casos clínicos de ortodoncia, entonces ya podemos realizar este análisis. Fíjense acá lo que estamos haciendo es un corte sagital de esa tomografía, donde estamos viendo la permeabilidad de esas vías aéreas superiores. Acá está el tubo, el tubo respiratorio. Fíjense que nosotros podemos descender y observar diferentes cortes de lo que sería nuestro tubo respiratorio. Ahí vamos a ir descendiendo y vemos si hay alguna obstrucción. Ahí tenemos inclusive la laringe. Bien,
Esto es muy bueno porque muchas veces cuando nosotros observamos que hay una permeabilidad normal de las vías aéreas, si vemos la teleradiografía, vemos una adenoide gigantes como que están obstruyendo y sin embargo el paciente respira bien, es porque no podemos llegar a tener en cuenta en esa teleradiografía el sentido transversal de nuestro paciente. Bueno, este es un video de extirpación de amígdalas y adenoides, que lo vimos en teórico. Vamos a pasarlo. Generalmente se extirpan ambas juntas. Lo que sí vamos a ver, cuáles son los efectos adversos que se pueden apreciar cuando tenemos obstrucción de las vías aéreas y no se produce ese acondicionamiento del aire. Podemos tener una alteración de la postura y desarrollo de la caja torácica. Los pacientes generalmente para poder respirar, los niños, muchas veces cuando tienen obstrucción, hacen como fuerza y es como que meten el pechito para adentro, porque se hace como una presión negativa de tanta fuerza que hace para respirar, entonces produce una falta de desarrollo de la caja torácica. ¿Sí? Lógicamente, en esos pacientes respiradores bucales se altera también la postura, por dicha razón. Tenemos alteración del desarrollo de los maxilares de la cara, principalmente en esta zona, porque no hay neumatización de los senos. Alteración de otras funciones, como la fonación, dando la rinolalia cerrada por la obstrucción de las vías aéreas superiores, como ya dijimos previamente, en una de las causas de la alteración de la fonación, de la deglución, porque altera el triple cierre vocal, y también produce una alteración del sistema de Brody. Como dijimos, la lengua desciende, entonces predomina el componente muscular externo generando mordidas cruzadas. Bueno, vamos a ver un videito en donde nos repite cómo la alteración de la respiración o la obstrucción de las vías aéreas superiores va a generar este problema de mordida cruzada. Entonces, se obstruyen las vías aéreas superiores por hipertrofia amigdalina, la lengua desciende, el paciente tiene que respirar por la boca, por lo tanto la lengua debe descender. Al descender la lengua, predomina el componente muscular externo, dando origen a mordidas cruzadas. Esas mordidas cruzadas, lógicamente, van a generar contactos prematuros, debido al estrechamiento del arco dentario. También existe cierta interposición lingual en el segmento posterior y anterior, principalmente en el posterior, generando una sobreerupción de los elementos dentarios inferiores y produciendo un quiebre en el plano oclusal. Esto sería un plano oclusal quebrado. Entonces, ¿qué trae aparejado esto? Como ya dijimos, contactos prematuros, y esos contactos prematuros van a producir alteraciones a nivel de la articulación temporomandibular y lógicamente esto se traduce en dolores articulares y posteriormente dolores musculares que no solamente son de los masticadores, sino que también son de la zona del cráneo y de la parte cervical. Bien, vamos a avanzar. Vamos a ver el último tema que corresponde a la línea de gravedad y postura. La línea de gravedad es una línea que pasa por el tragus, por delante de los cóndilos occipitales, roza la columna cervical en su parte anterior, pasa por delante de la región dorsal, cruza la columna lumbar a nivel de la segunda vértebra y pasa por delante del sacro, sigue el eje fémur, pasa por delante de la rodilla, tibia y articulación tibio-tarsana para terminar en la interlínea de Chopard a nivel del pie. Entonces, esa es la línea de la gravedad. Lógicamente,
que si hay una alteración en la posición del cráneo, no va a haber una correcta distribución del peso. Esa línea de gravedad tiene que ser de esta manera para que haya una correcta distribución del peso. Si se altera por una rectificación de las columnas de la columna o un aumento de lo que serían las, las curvas normales que tiene la columna, se alteraría la postura del cráneo y lógicamente cambiaría la relación de peso. Acá tenemos postura, entonces distribución de peso, entonces esto es adelante, esto es atrás. Fíjense que hay curvaturas normales, que son la lordosis cervical y la lordosis lumbar. También tenemos una cifosis dorsal, y lo que hace es que cuando nosotros tenemos estas normales, estas curvaturas, se produce una correcta distribución del peso. Mientras que si tenemos una posición rectificada, que es común en las clases 2, el cráneo se adelanta y produce una alteración de la distribución de peso. Entonces ya eso produce dolores a nivel de la musculatura cervical, a nivel de la espalda. También produce sobrecargas en estas zonas con alteraciones de lo que serían las vértebras cervicales. Muchas veces hasta se producen hernias de discos, se pueden producir cefaleas, mareos. Bien, entonces los síntomas serían mareos, dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor dorsal, degradación de las articulaciones cervicales. Entonces esos serían básicamente los síntomas que se pueden observar cuando nosotros tenemos alterada la postura. ¿Sí? Bien, podemos concluir este teórico diciendo que la función hace a la forma, pero también la forma hace a la función.